Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva edición de webinars patrocinados por ADESLA Salud y Bienestar. Esta tarde vamos a hablar del dolor de espalda, la dolencia tan frecuente y por la que tanto podemos hacer. Para hablar de ello tenemos con nosotros a dos expertos en la materia, al doctor Alfredo Rodríguez y a la doctora Ana Meléndez. Ambos son doctores en medicina, especialistas en medicina física y rehabilitación, y ambos trabajan en el Hospital Villamet Los Manzanos de Logroño y en la Fundación Hospital de Calahorra. Bienvenidos, doctores. Muchas gracias. Hola, gracias. Bueno, antes de dar paso, simplemente recordar que a lo largo de la charla pueden ir dejando sus preguntas en el lugar que tienen habilitado para ello y al final de la charla de los doctores intentaremos dar respuesta a todas las que podamos. Y ahora sí, les cedo la palabra, cuando quieran. Bueno, pues nada, muy buenas tardes. En primer lugar, queríamos agradecer a ADESLA la invitación y a todos ustedes por participar en esta iniciativa que va a hablar un poco de lo que es el tema fundamental, ¿no? ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar sobre todo del dolor lumbar, de las causas por las cuales nos duele la espalda y buscar unas ciertas aplicaciones para, en nuestra vida diaria, en esos actos cotidianos que hacemos todos los días, y luego también aprender un pequeño taller de ejercicios. Esto es lo que es el objeto de nuestra charla. La anatomía de la columna lumbar. La columna lumbar es un conjunto de músculos, de huesos y de ligamentos ordenados que nos permiten la movilidad. ¿Dónde está situada la columna lumbar? Está en la parte posterior de la espalda, entre la duodécima costilla y la parte superior de las nalgas. Esta diapositiva, sobre todo, lo que nos interesaría es que se fijen en la zona lumbar, que es la parte más baja, como decimos, de la columna, que está abierta hacia atrás y forma lo que se llama la lordosis lumbar. Esa pequeña curvatura es normal, pero cuando esta curva aumenta, pues no puede dar problemas de dolor y de dificultad. Pero la columna lumbar, no solo, como hemos dicho, no solo son vértebras, sino también hay unos elementos blandos que están en medio, que son los discos intervertebrales, que sirven para separar las vértebras, para adaptarlas al movimiento y para amortiguar el peso. Ese disco intervertebral está formado por una zona central, el núcleo, que es como una especie de gigante, como vemos en el dibujo, prisionero, que soporta con sus espaldas todo el peso de la columna y que está como rodeado por unas fibras que lo aprisionan. Cuando esas fibras se deterioran o se rompen, el gigante tiende a escaparse. Eso sería lo que es una hernia discal. Pero, aparte de las vértebras y los discos, tenemos un elemento fundamental en la columna, que es la musculatura. Tenemos una musculatura que llamamos lumbar o paravertebral, que está justo adherida a la columna, que le va a servir de soporte, le va a facilitar la movilidad, y una musculatura abdominal por delante que cierra como si fuera una faja que sujeta la columna. Y luego hay unos músculos que están muy próximos, que se relacionan estrechamente y que tienen mucha importancia, como por ejemplo el psoas, el cuádriceps y los isquiotibiales. Y este, digamos, es el último elemento fundamental de la columna. Hay una función de la columna que lo hemos citado, que es la de proteger el tejido nervioso. Los nervios que bajan a lo largo de todo el tubo de toda la columna, en medio, protegida por el hueso, y que tiene unos agujeritos para salir hacia los lados, tanto a la derecha como a la izquierda. Los nervios de la columna lumbar van a acabar en las piernas. Por eso los dolores de la zona lumbar muchas veces se reflejan en las piernas. Es lo que llamamos como ciática, que es un nombre muy usado, conocido por todos. En la columna lumbar podemos distinguir como dos partes. Una parte anterior, que estamos viendo ahí en rojo, que son los cuerpos y los discos, cuya función fundamental es el soporte del peso, la transmisión del peso, de la parte superior a la inferior. Y una parte posterior, que vemos en azul, que son las articulaciones. Esa es la parte más móvil de la columna. A través de ahí, los músculos tirando de esas articulaciones van a provocar movimiento. Y en medio, en el que vemos en verde, como un tubo, es por donde están los nervios. Ese es el canal medular. Aunque estén con funciones ligeramente diferentes o diferentes, lo que pasa en la parte anterior va a tener mucha repercusión en la posterior y viceversa. La patología de la zona anterior pues son las hernias discales, las discopatías, las artrosis del disco. La patología de la parte posterior son las artrosis articulares, de lo que llamamos un síndrome facetario. Y esa zona central es lo que provoca el canal estrecho cuando hay muy poco paso y los nervios quedan ahí atrapados. Con nuestros movimientos somos capaces de modificar el peso que echamos tanto a la parte anterior,
cuando nos doblamos hacia adelante, en lo que es el movimiento de flexión, como cuando nos echamos hacia atrás, en el movimiento de extensión. En la flexión cargamos más peso en el disco y en la vértebra, y en la extensión en las articulares posteriores. Esto va a tener importancia también cuando hablemos de los ejercicios. El proceso degenerativo en el ser humano aparece pues, a partir de los 25, 30, 35 años, lo que nuestras células van perdiendo capacidad funcional. Sobre ese envejecimiento que no podemos evitar y que es el que tenemos programado por nuestro material genético, podemos modificarlo con unas posturas. Las posturas que nosotros adoptemos, sobre todo en la columna lumbar, y la condición física que tengamos, va a enlentecer o a acelerar los procesos degenerativos. Por eso es importante modificarlas. Las cargas. Cuando estamos de pie, nuestro peso soporta un 100% más o menos de la carga. Cuando nos echamos hacia adelante, como veíamos antes, estamos aumentando la carga sobre el disco, tanto como hasta 3 veces. Es decir, cuando estamos sentados y nos inclinamos hacia adelante, multiplicamos por 2,7 el peso que soportamos. Es decir, que es muy relevante que sepamos qué posturas son buenas y qué posturas son malas para proteger nuestra columna. Y otro aspecto muy importante es la condición física. Si nuestros músculos están sanos, están fuertes, son potentes, vamos a conseguir que la columna esté mejor. Con el proceso degenerativo, sobre todo con la obesidad o, por ejemplo, en mujeres embarazadas, esa lordosis que decíamos antes, esa pequeña curva, va a ir aumentando, va a ir sobrecargando el pilar posterior y va a aparecer dolor. Hemos visto que tanto la carga como la postura nos van a modificar y nos van a provocar dolor. ¿Cómo podemos hacer para evitar esas modificaciones? Primero, adaptando la carga. Podemos hacerlo simplemente con una forma tan sencilla como doblar la rodilla y la cadera cuando estamos de pie. De esa forma disminuimos la lordosis y relajamos el psoas, que es un músculo muy importante para la función de la columna lumbar. Por otro lado, podemos mejorar la capacidad muscular, fortalecer nuestros músculos lumbares, nuestros músculos abdominales, aumentar la capacidad física en general. Y hay algo muy importante que sabemos, por eso trabajamos tanto los abdominales, que cuando aumenta la presión abdominal disminuye la lordosis. Siempre es un motivo de preocupación, sobre todo en nuestras consultas, yo creo que la doctora Menéndez también lo puede luego corroborar, la gente viene muy preocupada por su dolor. ¿Es preocupante el dolor lumbar? Pues casi muy pocas veces, la verdad, tiene importancia en cuanto a la repercusión a nuestra calidad de vida el dolor lumbar. ¿Cuándo debemos preocuparnos? Pues cuando el dolor dura más de una semana, cuando hay fiebre, cuando el dolor se irradia a las piernas, cuando tenemos trastornos de la sensibilidad. En ese momento sí que debemos preocuparnos y acudir al médico. Pero hay que recordar que casi siempre el dolor lumbar es benigno. ¿Y qué podemos hacer cuando tenemos dolor? Si es un dolor agudo, nuevo, que aparece de repente, disminuir un poquito la actividad. Si es un dolor crónico o habitual, intentar mantener la actividad lo más alta posible sin que tengamos dolor. Y añadir algunas cosas, pequeños reposos, que luego veremos cómo hay que hacerlo, teniendo claro que cuando hay dolor lumbar lo peor que podemos hacer es meternos en la cama, añadir calor para que la musculatura esté mejor y tomar algún analgésico. Pero sobre todo, la parte fundamental, y es lo que yo creo que queremos insistir mucho en la charla, es el ejercicio. ¿Y qué es lo peor que nos puede pasar con un dolor? No solo con el dolor lumbar, sino con un dolor en general, pues que se cronifique, que se nos quede para siempre. Entonces hay unas actitudes, unos comportamientos que a veces tenemos los pacientes cuando tenemos dolor que consideramos que son erróneos. Pensar que la lumbalgia es un proceso grave. Hemos dicho que es un proceso normalmente benigno. Pensar que nos va a dejar una discapacidad a largo plazo. Casi nunca. Dejar de hacer cosas, dejar de hacer las cosas que nos gustan, salir a la calle, ir al cine, todo ese tipo por miedo al dolor. Esas conductas de evitación son muy perjudiciales. Reducir nuestro nivel de ansiedad. Y luego buscar o peregrinar buscando tratamientos pasivos, de manipulaciones, de masajes, que están muy bien, son muy útiles, pero debemos otra vez fundamentalmente fijarnos en los tratamientos activos. Es decir, que si tenemos dolor podemos elegir 2 vías. La vía de pararnos, quedarnos en casa, no movernos, que va a tener un gran impacto en nuestra calidad de vida, incluso en nuestro estado de ánimo, probablemente incluso pueden aparecer trastornos depresivos, y esa actitud va a provocar que el dolor aumente y que se cronifique. Frente a eso, ¿qué podemos hacer? Pues seguir con nuestra vida, hacer ejercicio y probablemente contribuyamos a que se resuelva, a que sea ese dolor mejor. Y por último, hemos dicho que se puede hacer reposo, pero ¿cómo debe ser ese reposo? Debe ser periodos muy cortos.
tumbados en la cama, en el suelo, con esas actitudes de flexión de cadera y de rodillas que relajan la musculatura del psoas, relajan la musculatura lumbar y asociando un poquito de calor local. Todo lo que hemos visto ahora es, digamos, un poco teórico. Vamos a intentar aplicarlo de forma activa y eso es la parte que va a encargarse mi compañera, la doctora Meléndez. Gracias, Alfredo. Bueno, como hemos dicho, ahora vamos con la parte práctica. Y es que sabemos que en nuestro día a día realizamos una serie de rutinas y de actividades de forma mecanizada y que adoptamos una serie de posturas de forma involuntaria que lo que vamos a ver es que no siempre son las posturas más correctas. Vamos a empezar con algo tan sencillo como sería la higiene y el cómo vestirnos. Vemos a nuestro modelo en actividades frente al lavabo, como sería lavarnos la cara o lavarnos los dientes. Esto va a suponer una sobrecarga en nuestra columna, sobre todo en lo que sería el pilar anterior, ¿no?, que acabamos de ver que correspondería a la zona del cuerpo y del disco vertebral. Vamos a poder mejorar esa postura y descargar el peso de la columna apoyando una de las manos en la encimera y descargando también el peso llevando una de las piernas hacia atrás. A la hora de la ducha, la posición que suele ser más habitual suele ser extender la cabeza, evitando además así la entrada del agua en los ojos, y eso supone una hiperextensión de toda la columna. En este caso es todo lo contrario. Lo que haríamos es sobrecargar lo que sería el pilar posterior, es decir, la parte un poco que llamamos facetaria. Vamos a mejorar esa postura flexionando tanto la cabeza como la zona de la cadera. Podemos buscar pequeños resaltes como sería pues, dentro de la ducha. Y ocurre exactamente lo mismo al secarnos el pelo. Es una postura estática durante un tiempo prolongado que podemos mejorar haciendo una basculación pélvica utilizando una altura pues, de unos 10-12 centímetros más o menos, como sería con ese pequeño escalón. Y así mejoramos nuestra hiperlordosis lumbar. En pacientes además que tengan dolor se puede utilizar en los dos casos tanto agua como aire caliente utilizando un poco el efecto relajante del calor. Y a la hora de vestirnos va a suponer también una sobrecarga en la columna. Es una postura muy forzada hacia adelante y además apoyado solo sobre una de las piernas. Podemos buscar un punto de apoyo como sería en la pared y además para evitar un poco la pérdida de equilibrio nos podríamos acostar y apoyar bien aplanando toda la zona de la columna lumbar. En las imágenes no aparece, pero haríamos lo mismo para calzarnos. Si estamos de pie, nos tenemos que agachar en una posición de cuclillas y si estamos sentados, intentar acercar el pie hacia nosotros. En la segunda parte vamos a ver cómo podríamos sentarnos de la mejor forma posible. Sabemos que cada vez más, en nuestro día a día también, pasamos más tiempo en la posición de sedestación, tanto en el ámbito personal, laboral como de ocio. Y vamos a tener que elegir ese asiento en función de nuestras características físicas y en función de la tarea que vamos a realizar. Hemos visto en la gráfica anterior que al estar sentados, la columna, la parte inferior, va a soportar una gran presión, porque soporta todo el peso del tronco y también de lo que serían los brazos, a diferencia de estando de pie, que se reparten lo que serían las piernas. En estas imágenes vemos a nuestra modelo en un ambiente muy relajado, en un asiento muy moderno, pero vemos que no tiene apoyados los pies. No tiene entonces una base donde vamos a descargar parte de la presión. Podemos mejorarlo colocando nuestro escalón o una altura con cualquier cosa de unos 10-12 centímetros. Es importante también que en nuestra silla tengamos reposabrazos, porque así descargamos parte del peso de los cuerpos. Y el aspecto más fundamental es el respaldo. Un respaldo que llegue más o menos a la altura de las escápulas, de lo que serían los omóplatos, y que además tenga una inclinación que no hace falta que sea totalmente recto. Puede tener unos 10-15 grados más o menos, de manera que notemos que estamos apoyando toda la zona de la columna. Si vemos que eso no es así, podemos colocar también un cojín, viendo que tenemos toda la zona apoyada. En el ámbito laboral, el ordenador se ha convertido en una herramienta básica de trabajo. Vemos la clara diferencia entre estar bien o mal sentados. Importante, como acabamos de ver, el respaldo. Puede tener además una forma convexa que todavía sea más ergonómico. Los reposabrazos, de manera que descarguemos así lo que sería todo el peso de los brazos, y es importante que sea regulable en altura. De esa manera tenemos que tener bien apoyadas las nalgas, el culete, tienen que estar toda la zona de los muslos apoyados y formando un ángulo más o menos recto, que sería de 90 grados, lo que sería el muslo con la zona de la rodilla, apoyando además los dos pies. Y normalmente este tipo de sillas suelen también tener un sistema giratorio que nos va a permitir hacer el giro en bloque en lugar de solo del tronco. Vale. Vemos posturas incorrectas, solemos ir con estrés y hay que intentar evitarlas. Además, tenemos que intentar adecuar un poco el espacio de trabajo, bien sea en la oficina o bien sea ahora pues, en nuestras casas teletrabajando. Entonces, lo que más utilicemos, colocarnos en lo que sería la zona de frente y, si no es posible, por la disposición de la habitación, girar, evitando un poco las posturas incorrectas que vemos con una inclinación forzada del tronco.
En el coche pasamos largos trayectos y con posturas inadecuadas va a ser también un factor de riesgo para dolor lumbar. Tenemos que intentar adoptar una postura cómoda, con una semiflexión de lo que serían un poco los brazos y las piernas, llegando cómodamente tanto al volante como a los pedales. Se puede regular también la altura, de manera que apoyemos toda la zona del muslo y el respaldo, pues un poco como hemos visto, ¿no? Que no esté totalmente recto, sino un poquito inclinado. Y apoyando también la cabeza en el reposabrazos, buscando un poco pues, la mejor visibilidad posible. Hasta aquí llegaría esa segunda parte. Y vamos a empezar con lo que serían las tareas que realizamos en nuestro hogar, que vamos a ver que están directamente relacionadas con las posiciones de la columna lumbar. Empezamos en la cocina. Lo ideal sería una ergonomía perfecta e intentar adaptar el mobiliario a nuestra altura, pero vemos que eso pues, es imposible porque por un lado pues, las cocinas ya están diseñadas y porque además dentro de una vivienda pues, normalmente va a haber convivientes con características físicas diferentes. Vamos a empezar desde la postura más incorrecta a la que sería la más correcta. En la primera imagen vemos una sobrecarga en la columna, sobre todo en la parte anterior, pero descargamos parte del peso separando los pies, aumentando así lo que sería la base de sustentación. En la segunda imagen vemos que descargamos más retrasando un poquito el pie. Podemos, con un poco de imaginación y con los recursos que tenemos, hacer una basculación con una flexión de la cadera y mejorarla todavía más utilizando nuestro pequeño escalón que, como vemos, va a ser muy útil en prácticamente todas las posturas que podamos mejorar. Además, en la cocina hay muchos electrodomésticos que están a ras de suelo, como puede ser la lavadora o el lavavajillas, que por un lado supone postura forzada hacia adelante y por otro lado movimientos repetitivos, pues al sacar la ropa, por ejemplo, o al sacar los platos. Tenemos que intentar agacharnos flexionando las piernas y no la columna, o sea, flexionando tanto la zona de la cadera como la zona de lo que serían las rodillas. Y el giro hacerlo en bloque, lo mismo que veíamos en la silla anteriormente, evitando las inclinaciones incorrectas de lo que sería la zona del tronco. A la hora de cocinar, pasamos mucho tiempo en el fuego, en una postura lo que sería estática prolongada. Tenemos que acercarnos lo máximo posible a lo que sería el fuego e intentar también esa basculación de la pelvis. Además, podemos combinar, inevitablemente, pues al estar en el fuego tenemos que estar de pie, pero por ejemplo, para cortar o para limpiar ciertos alimentos, hacerlo sentado y así combinar las dos actividades, estando de pie y estando sentados. Vale, la plancha también vemos que es muy agresivo. Por suerte, las nuevas generaciones pues cada vez vamos a planchar menos, pero supone postura estática de pie y además en una posición inclinada según la altura de la tabla. Lo podemos mejorar de forma activa haciendo nosotros mismos un ejercicio de basculación que veremos en la siguiente parte, en la parte un poco de los ejercicios, o bien de forma pasiva con nuestro escalón. O bien utilizando una silla, sobre todo va a ser más recomendable pues, en gente mayor o en gente que tenga patologías en las rodillas o en los tobillos. Y un poco siguiendo el mismo ejemplo lo vemos también a la hora de la limpieza. La recomendación aquí pues, va a ser sobre todo utilizar utensilios que tengan el mango largo, acercar el objeto lo máximo posible a nosotros y separar los pies. Si además podemos rodear el objeto, todavía el esfuerzo y la sobrecarga en nuestra columna pues, va a ser menor. Vale. Como ya hemos visto también en la gráfica, al estar tumbados es cuando la columna soporta menos presión y la musculatura se relaja. Pero sabemos que más o menos pues, por una media de 6-8 horas al día, pues invertimos unos 20-25 años de nuestra vida durmiendo. Entonces, bueno, consideramos que es importante saber las posturas que van a ser menos estresantes. La postura ideal es lo que llamamos postura en posición fetal. Supone tumbarse de lado con una flexión de caderas y de rodillas. Si además colocamos una almohada entre las piernas, vamos a conseguir una mejor alineación entre lo que sería la columna y la zona de la pelvis. Si nuestra postura para dormir es tumbados hacia arriba, tenemos que intentar aplanar la columna, lo que hablamos todo el rato de esa lordosis lumbar, y notar cómo todas nuestras vértebras están bien apoyadas. Eso lo conseguimos con la flexión de las rodillas y podemos colocar también una almohada debajo de ellas para estar en una posición más cómoda. La peor postura va a ser boca abajo. En este caso se fuerza todavía más toda esa zona lumbar. Podemos mejorar nuestra postura con una flexión de la cadera y colocando un cojín en la zona abdominal. Así lo que conseguimos es hacer una presión en la zona abdominal, mejorando toda la hiperlordosis lumbar. Una vez que hemos estado durmiendo, tendremos que hacer esa cama. La mejor postura va a ser de rodillas, en una posición de petición. Puede ser con una rodilla apoyada o bien con las dos. Y si es posible, según un poco la habitación, hay que intentar que esa cama que no esté pegada a la pared, porque no podremos adoptar esa postura y que además hay que hacer un arrastre de la misma. Y eso veremos ahora con la manipulación de cargas, que también es negativo para nuestra espalda. Como última parte, vamos a ver cómo tendríamos que coger los diferentes objetos y cómo manipular esas cargas. Sabemos que es uno de los movimientos que pueden causar lesión lumbar. Es muy típico agacharse a coger un objeto del suelo y tener un dolor agudo con una sensación de bloqueo. Vemos
¿Por qué vamos a tener esa gran presión, ¿no? Vemos en la primera imagen, supone la inclinación que estamos viendo todo el rato del tronco de nuestra modelo, pero además a esto le sumamos el propio peso del objeto. Y además, si lo tenemos alejado del cuerpo, sumamos también un esfuerzo de lo que serían los brazos, porque aumentamos el brazo de palanca. Posición ideal, agacharnos con una flexión de lo que serían las piernas, tanto de la cadera como de las rodillas, y separar los pies. Si además rodeamos el objeto, todavía es mejor. De esa manera, nuestro punto de gravedad se va a aproximar al del objeto y disminuimos el esfuerzo. Y fundamental, acercarlo lo máximo posible a nosotros. Puede ser también que nuestro objeto esté en altura, pero que sea más pesado. En este caso, tenemos que tener la columna en una posición erguida y utilizar la fuerza tanto de los brazos como de la zona abdominal. Cuanto más fortalecidos tengamos todos esos grupos musculares, menos esfuerzo hace la musculatura de la columna y menos nos va a molestar y sobrecargar la zona. Hasta ahora hemos visto sobre todo inclinaciones anteriores, pero cuando levantamos los brazos por encima de lo que sería la cabeza, vemos que ocurre todo lo contrario. Hacemos una hiperextensión de la columna y podemos mejorarlo utilizando esas escaleras. Además es importante intentar colocar los objetos que más utilizamos en estanterías en una situación media y dejar solo las cosas en los estantes más altos lo que menos vayamos a utilizar. Los objetos, además de levantarlos, también tenemos que arrastrarlos. Vamos a ver que siempre va a ser mejor empujar un objeto que arrastrarlo. A la hora, por ejemplo, de elegir una maleta, lo que se recomienda pues, son tamaños moderados y que tengan un sistema de 4 ruedas. De manera que en lugar de arrastrar, yo empujo la maleta, así sobrecargamos menos la espalda y evitamos también un esfuerzo que va a ser menor en toda la zona de lo que sería el brazo, el hombro y la zona del pectoral. Si esto mismo lo llevamos a la hora de hacer la compra en el supermercado, es mejor utilizar un carro donde yo voy mirando de frente y lo voy empujando que no utilizar, por ejemplo, pues las cestas que hay con ruedas que suponen un arrastre. También es importante distribuir la carga entre los dos brazos, evitando así las posturas incorrectas del tronco y además pues es preferible hacer varios trayectos que no cargarnos todo el peso de una sola vez. Y ya por último, como un poco resumen de toda esta última parte de la manipulación de cargas, veríamos en el maletero cómo cargar el equipaje. Por un lado, lo más importante es acercarnos el peso lo más cerca posible a nosotros. Disminuimos el brazo de palanca y disminuimos así el esfuerzo. Para disminuir también la presión en la columna, separamos las piernas, o bien las abrimos o bien retrasamos una. Y además es importante hacer también, digamos, el esfuerzo en 2 tiempos. Yo lo cogería del suelo hasta llevar al maletero y luego ya lo empujo, en lugar de hacerlo directamente. Y bueno, hasta aquí hemos querido hacer un poco esta parte práctica, lo que sería nuestra rutina diaria, y vamos a pasar a la tercera parte, que sería la parte de los ejercicios. Los ejercicios que vamos a explicar son los que recomienda la Sociedad Española de Medicina Física y Rehabilitación y que podéis ver en su página web. Y bueno, sin más, os dejo con el doctor Rodríguez, que vamos a empezar con unos ejercicios de estiramiento. Gracias, Ana. Bueno, estos primeros 3 ejercicios son ejercicios de estiramiento. Son para iniciar la práctica, debemos hacerlos despacio para estirar bien la musculatura, podemos añadir un poco de calor, como veíamos, como es en el modelo. Sujeta las rodillas y las lleva hacia adelante, estirando bien toda la musculatura. Si levantas la cabeza, pues aún el efecto de estiramiento es mayor. Este mismo ejercicio lo podemos hacer de pie, en el cual lo que vamos a estirar ahora es más la musculatura lateral, la zona lateral del tronco, los abdominales oblicuos y la zona lateral del muslo, que es una zona que es muy importante para el dolor. Este ejercicio que hacemos también podríamos hacerlo sentado. Este ejercicio sentado es un poco más agresivo, porque estamos sobrecargando mucho la parte anterior. Si tenemos un problema, por ejemplo, de una hernia discal o de una ciática, igual este ejercicio no lo podemos hacer. Pero es un ejercicio igualmente que si estamos bien es muy válido. Y para la gente que tiene problemas de las articulares posteriores es un ejercicio estupendo porque descarga mucho esa zona. Vemos acá ahora este pequeño bloque de estiramientos. Vamos a pasar ahora a ejercicios de fortalecimiento que nos va a explicar la doctora Menéndez. En este primer ejercicio el objetivo va a ser potenciar la zona abdominal y glútea. Estamos tumbados, inspiramos y al expirar apretamos los abdominales a la vez que hacemos una contracción de la zona glútea, apoyados en la camilla o despegándolos 1 o 2 centímetros. En el siguiente ejercicio seguimos fortaleciendo lo que sería la zona abdominal, glútea y también parte del muslo. Aplanamos nuestra columna en la zona de la pared y estiramos toda esa parte de la musculatura. Es un ejercicio muy sencillo de realizar y que en principio puede ser asequible para todos los pacientes. Y ahora vamos a pasar a lo que serían los grupos musculares abdominales. Hemos visto que el tenerlos fortalecidos es un mecanismo de protección porque aumentamos la presión abdominal y disminuye la patología en el disco. Va a ser por tanto adecuado porque tenemos la columna apoyada para todos nuestros pacientes.
Y a diferencia del anterior, en el siguiente vamos a ver cómo lo que fortalecemos es sobre todo la parte superior, lo que serían los rectos anteriores. Vemos en el modelo que lo hace de una forma con los brazos cruzados, es la forma más exigente. Si nosotros tenemos los brazos extendidos, va a ser una forma más fácil de realizar. Y si los colocamos en la nuca, va a ser un poco intermedia. Y el último de los tres es el que llamamos abdominales cruzados, que en este caso el fortalecimiento es de toda la parte lateral, de lo que serían los oblicuos internos. Todos ellos, si resultasen dolorosos, pueden hacerse de forma isométrica, que eso consiste en hacer una contracción, pero sin hacer el movimiento, notando cómo se tensa toda la zona de la musculatura abdominal. Ahora vamos a pasar a un apartado donde vamos a ver una combinación tanto de estiramientos como de fortalecimientos. Este es un ejercicio de fortalecimiento de los músculos extensores, de los músculos de la parte posterior de la columna. Es un ejercicio que es muy exigente y que hay personas que no soportan esta postura en gran hiperextensión, pero valdría simplemente con estar tumbado e intentar hacer el ejercicio, y aunque sea despegar unos centímetros. El siguiente ejercicio también lo vamos a hacer en prono. Es un ejercicio de estiramiento en esta primera parte de la musculatura lumbosacra, igual que lo que vimos al principio. En esta parte está haciendo el estiramiento y se convierte además en un ejercicio de fortalecimiento de los dos, de la zona lumbar. Es decir, estamos combinando los dos ejercicios, estiramiento y fortalecimiento. En el siguiente ejercicio, que también lo hacemos en esta posición de cuadrupedia, se llama gato camello. Vamos a hacer esta primera parte, que es intentamos hacer como la joroba de un camello, en el cual estamos estirando toda la musculatura lumbar, y ahora la postura del gato, que es la inversa, en la cual estamos fortaleciendo la musculatura lumbosacra. Es un ejercicio que quizás pueda ser un poco difícil, no está al alcance de todas las personas, pero que es un ejercicio extraordinario para la columna lumbar. Con esta misma postura de cuadrupedia, vamos a hacer un ejercicio para fortalecer a la vez la musculatura lumbar y la musculatura glútea. Como cuando estira el brazo, está estirando toda esa zona dorsolumbar, y al hacer la postura, estirar la pierna, está haciendo el estiramiento de la musculatura glútea. Esta forma de hacerlo a la vez, los dos ejercicios, es más compleja, más difícil, y tiene la misma validez si hacemos uno y después el otro. Y en el siguiente bloque, la doctora Meléndez nos va a explicar ejercicios para mejorar la musculatura lumbar. Empezamos con lo que sería un fortalecimiento de los glúteos mayores. ¿Vale? Vemos el ejercicio típico. Uy. A ver, que estamos... Ahí. En el cual hacemos una elevación de la pelvis alineando lo que sería la zona de los muslos con el tronco. Hay que evitar que por fatiga vaya cayendo poco a poco y puede resultar poco adecuado en personas que tengan un dolor posterior porque fuerzan la lordosis. Pasamos ahora a un ejercicio en el cual vamos a fortalecer lo que sería el glúteo medio y también parte de la musculatura abdominal lateral, de la parte oblicua. Elevamos la pierna unos 20-30 centímetros, la mantenemos en extensión. Si resulta doloroso, podemos disminuir un poco la altura, pero es importante mantener la extensión. Y en caso de que haya pacientes que en lugar de doloroso estén en mejor forma, se puede añadir dificultad elevando la parte del tronco que está apoyada. Hasta aquí llegaría un poco la parte de fortalecimiento y ahora vamos a pasar a estirar lo que sería toda la musculatura de la zona glútea. Los glúteos hemos visto que forman la parte posterior de la nalga y que son músculos claves para estabilizar la pelvis y para mantener la posición tanto cuando estamos caminando como de pie. Vamos a notar una tensión en la nalga y en la parte lateral del muslo. Y al hacerlo tumbados, ¿vale?, nos ayudamos de la otra pierna y podemos conseguir mayor tensión, siendo un ejercicio bastante exigente y completo. Como alternativa a este, otro más sencillo sería, estando sentados, cruzamos la pierna llevándola al hombro contrario. Si estando sentados también tenemos dificultad, podemos apoyar lo que sería la espalda en la pared. Pero sobre todo es importante hacer este fortalecimiento porque una musculatura glútea débil o acortada provoca pequeños movimientos en la zona lumbar. Y por último, el último estiramiento que vamos a hacer de esta parte de la pelvis corresponde al psoas. El psoas es un músculo muy importante en el dolor lumbar. Por un lado, al anclarse en la columna lumbar, tira de ella y la flexiona. Y por otro, lo estamos usando constantemente, cada vez que damos un paso o, por ejemplo, cuando nos ponemos un pantalón. En el vídeo, nuestro modelo lo que hace es un estiramiento del psoas del lado derecho, del que está apoyado. Y además, para deportistas puede aumentarse la complejidad si sacamos la pierna por debajo de la camilla. Vamos a continuar ahora con los estiramientos de la zona del muslo. Sí, en primer lugar vamos a hacer un estiramiento del cuádriceps. El cuádriceps es el músculo de la parte anterior del muslo. El modelo tira del pie hacia atrás,
tensando toda esa musculatura. El cuádriceps, una parte del cuádriceps se ancla en la pelvis, con lo cual es importante tenerlo relajado. El siguiente ejercicio es para estirar los músculos de la parte posterior, los que llamamos isquiotibiales. Son músculos que tienden a estar acortados en casi todo el mundo, sobre todo las personas que pasan muchas horas sentados. Este ejercicio es casi imposible de hacer para las personas que tengan ciática, porque al elevar la pierna provocamos mucho dolor lumbar. Estaría solo al alcance de gente sin dolor ciático. El siguiente ejercicio sería una alternativa para hacerlo de una forma un poco menos agresiva. Ponemos la pierna encima de una silla y nos vamos echando hacia adelante de forma progresiva, despacio, lentamente, notando la tensión solo en la parte posterior del músculo. Y por último, en este último ejercicio, la modelo lo que hace es ayudarse de una banda o de una toalla para estirar la musculatura de la parte posterior. Si no solo tira hacia arriba recto, sino tira de forma lateral, también podría estar estirando la musculatura glútea. Y hasta aquí este sería un poco el programa que nos propondríamos para mejorar nuestra musculatura lumbar y prevenir el dolor de espalda. Muy bien, muchísimas gracias a los dos doctores. Ha sido una intervención interesantísima y sobre todo muy, muy útil por la aplicabilidad que tiene. La prueba está en que, bueno, tenemos, la verdad es que bastantes preguntas que voy a ir dando paso poco a poco a ver si contestamos las máximas posibles. La primera que les quería plantear es una de un oyente que nos dice que los ejercicios que han propuesto y los estiramientos, ¿con qué frecuencia se deben realizar para empezar a notar una mejoría? No hay una frecuencia establecida. Cuanto más cuanto más días a la semana se hagan, mejor. Es más importante hacerlos 2, 3 o 4 veces a la semana, durante un cuarto de hora, 20 minutos, 25, cada uno lo que tenga de tiempo, pero de forma regular. Porque el beneficio del ejercicio no es un beneficio a corto plazo. Incluso al principio, cuando empezamos a hacer los ejercicios, pueden ser costosos, puede haber alguno que nos moleste. No lo hemos indicado claramente, pero si hay un ejercicio que resulta doloroso, no debe hacerse. Es decir, que el beneficio, como va a aparecer con el tiempo, lo ideal es hacerlo de forma progresiva, ir añadiendo ejercicios, disfrutando un poco de ese beneficio que nos va a proponer el ejercicio, y yo creo que hacerlo pues, regularmente, pues 2 o 3 veces a la semana, entre 15, 20, 25 minutos, cada uno lo que disponga. Muy bien. Nos preguntan también si para los casos de escoliosis, estas mismas recomendaciones que nos han dado, especialmente se refieren a la postura para dormir y a los ejercicios, si siguen siendo válidas o en estos casos depende del caso. En principio sería para cualquier patología de la columna. Nosotros hemos hablado siempre de lo que sería un poco patología, hablábamos del pilar anterior, del pilar posterior, pero en una escoliosis, o sea, la idea es la misma, es intentar fortalecer toda la musculatura de la zona abdominal y de la zona paravertebral. Y la postura a la hora de dormir también. Es un poco, las indicaciones serían para todo el mundo igual. Sí que es verdad que si luego hay alguna postura en concreto o algún ejercicio que se duele, pues ese habría que intentar evitarlo. Pero si no, sí que sería la mismo tipo de ejercicios. Es que además en la escoliosis yo creo que podemos distinguir un poco la escoliosis de los niños, de los adolescentes, de los que están en periodo de crecimiento, en los cuales no estamos seguros de que las posturas modifiquen el curso de la escoliosis. Es decir, nosotros, por ejemplo, muchas veces, yo creo que seguro que a Ana le ha pasado muchas veces, viene una madre con un niño, con una niña, sobre todo niñas, porque es más frecuente, con un problema de escoliosis y les dicen, es que se sienta mal, es que se tira de cualquier forma, es que lleva una mochila. Eso realmente no se ha demostrado que sea perjudicial. No sabemos exactamente cuál es la causa de la escoliosis y en medicina, cuando no sabemos la causa de una cosa, es difícil tratarla. Entonces, digamos, como norma general, en los niños lo que tienen que hacer es ejercicio y tener la espalda lo más sana posible, tengan escoliosis o no la tengan. Y la escoliosis no duele, ni en los niños ni en los adultos. Lo que duele a veces es que la escoliosis, al sobrecargar una parte de la columna más que la otra, puede provocar una artrosis. Y esa artrosis sí que es dolorosa. Y la aplicación de los principios es exactamente la misma. Cuanto mejor sea la musculatura, menos nos va a doler la columna. Pero, digamos, por desgracia, no está muy claro que con los ejercicios podamos corregir la evolución de una escoliosis. Perfecto. Para los casos, para los deportes, como pueda ser el ciclismo, el running o la marcha nórdica, nos preguntan si son lesivos para la espalda. Y en caso de que sea así, de que sean lesivos,
¿Cuáles son las posturas recomendadas en cada caso? En el ciclismo, el running y la marcha nórdica. Una pregunta bien interesante, ¿no? Sí. Bueno, en principio no hay ningún deporte que sea peor que otros. Por ejemplo, yo como soy mucho mayor que la doctora Meléndez, yo recuerdo una época en la que a los pacientes que tenían dolor lumbar les prohibíamos correr. Les decíamos, usted no puede correr más, porque tiene el disco muy mal. Pues ahora hay estudios recientes que han demostrado que los discos de las personas que corren se regeneran, no se regeneran porque no hay eso, pero mejoran cuando corren. Es decir, que el ejercicio, incluso un ejercicio que en principio no estaría muy aconsejado, mejora el estado del disco. El ciclismo, por la postura, ¿no? Sí. Yo creo que hacia adelante le puede doler a los que tengan... A los que tengan una patología de disco, ¿no? Como hemos estado viendo todo el rato, pero alguien que tenga una afectación posterior lo puede hacer sin ningún tipo de problema. Y la marcha nórdica es un ejercicio excelente, porque al utilizar los brazos para descargar el peso, le estamos echando menos peso a la columna. Pero claro, es muy diferente una persona que esté acostumbrada a correr y lleve corriendo toda la vida y tenga un episodio de dolor lumbar, que a ese lo que vamos a intentar es reconducirle para que siga pudiendo hacer ejercicio, una persona que no ha corrido nunca y le duele la espalda. Pues entonces a esa persona probablemente le recomendemos más otro ejercicio, por ejemplo la marcha nórdica, ¿no? Claro, depende mucho también la técnica de cada uno. Antes, sobre todo, yo creo que se recomendaba mucho la natación y todo el mundo tenía que nadar, y se ha visto que tampoco, o sea que depende de la técnica y del estilo que cada uno haga. Entonces, adecuarlo un poco a cada persona, pero en general todo tipo de ejercicio es beneficioso. Es beneficioso. Es mejor hacer ejercicio que no hacer nada. Perfecto, pues con estas últimas palabras han respondido a una pregunta que les iba a hacer ahora mismo, que estaba muy relacionada, y era especialmente cuál era el mejor deporte para el dolor, lo cual queda respondida con las últimas palabras que nos han dicho. Paso a la siguiente pregunta, que nos preguntan acerca de dormir. Para dormir, ¿qué tipo de colchón? Si hay algún tipo de recomendación para el colchón, y pues nos dicen viscoelásticas, muelles, látex. Pues. Esta es una pregunta muy típica que nos suelen preguntar los pacientes en las consultas, y realmente tampoco hay ningún tipo de evidencia frente a uno u otro, ¿no? Se recomienda que sea un colchón de una consistencia más o menos firme, que no sea ni muy duro, porque entonces, digamos, las curvaturas de la propia columna no se podrían adaptar bien, ni que sea muy blando, porque entonces lo que haríamos sería hundirnos. Entonces eso, una consistencia más o menos media, y también es importante el somier. Tendría que ser un somier, pues se recomienda lo que más de láminas, ¿no? De madera. Pero no hay una idea que digamos ahora que hay más pues, de espuma o viscoelásticos o no, sino que tenga una consistencia media. Yo creo que eso también antes era más frecuente porque eran los colchones estos, los que somieres que eran muy, ¿no? que te hundías, que te combaban la espalda. Y ahora cada vez... Yo creo que ahora ya es difícil encontrar colchones. Lo que tiene que ser un colchón que esté bien, en buen estado, y cada uno el que le vaya mejor. Perfecto. ¿Cuál sería la mejor postura para dormir? Bueno, yo creo que un poco relacionándolo con lo que hemos visto, la postura que se considera ideal sería de lado, la que se llama en posición fetal. Entonces nos colocaríamos con una flexión de caderas y de rodillas, y ya perfecta sería colocando esa almohada, porque así se alinea todavía más lo que sería la zona de la columna, o sea, de la columna lumbar, que es la parte más baja, con la pelvis. Lo que pasa es que además, el problema es que a veces es difícil elegir cuál es la postura mejor. Es decir, yo me coloco muy bien en la cama cuando me meto, pero luego amanezco de otra forma. Entonces, lo que hay que hacer es intentar adaptar, yo creo, la postura en la que cada uno nos gusta o nos hemos acostumbrado a dormir, buscando que no sea dolorosa, ¿no? Con almohadas o con cojines, para que la columna esté bien situada, ¿no? Perfecto. La siguiente pregunta nos dicen cómo elegir la silla del despacho para personas que tienen hernias lumbares en la L4 L5. Bueno, independientemente de la patología, como hemos visto, es fundamental el respaldo, se considera un poco la parte más importante, entonces que se adapte bien a la espalda de cada uno, notando como que apoya toda la zona, que no quede un hueco en lo que sería la zona más baja. Entonces, eso por un lado, con el respaldo, que sea regulable en altura, la típica silla que tenga brazos y que tú puedas regular con la palanquita, buscando el apoyo de toda la zona del muslo. Y luego la profundidad del asiento, que eso es verdad que no lo hemos dicho y también es importante, debería ser que abarque sobre todo casi toda la parte del muslo, que nos quedasen, pues no sé, más o menos pues, unos 5 centímetros hasta lo que sería la zona de la rodilla. Porque si, por ejemplo, tú eres muy alto, mides 2 metros, vas a tener parte de la pierna en el aire. Entonces, cuanto más apoyo se tenga, mejor.
pero yo creo que sobre todo el respaldo y el que sea regulable en altura. Bueno, y los reposabrazos. Claro. Y luego hay que recordar también que la postura de sentados es especialmente agresiva para la columna. Eso es, sobre todo para el disco, ¿no? Es decir, que el disco sentado tiene más presión. Claro, como vimos en pero no es que haya una específica para una hernia en este nivel, sino que un poco la idea es lo mismo que hablábamos del ejercicio, ¿no? Que es una silla ideal para intentar las personas que ya tienen una patología y para prevenir también el dolor. Y luego están estas sillas que estás como arrodillado, ¿no? Que parece que... Que dicen que si hay evidencia, no sé si sabéis, que estás como de rodillas y no hay respaldo. Y eso también, bueno, dicen que sí que hay evidencia porque te mantiene la columna en una postura erguida. Yo he probado alguna y mi experiencia es que con el tiempo, al final, pues te vas avanzando también. Yo creo que la idea es no estar en una postura rígida mucho tiempo. Sí, es decir, intentar cambiar. Eso, levantarse. Sí. O sea, hay gente que se llega a poner alarmas en el móvil, pues cada 20 minutos, media hora, para intentar cambiar la postura. Y eso puede ser otra solución también. Pues un poco a colación de esto último que nos comentaban, nos preguntan cada cuánto tiempo habría que hacer habría que levantarse de la silla y hacer esos movimientos a lo largo del día. No sé si sabemos cada cuánto tiempo. Yo creo que eso hay que intentar adaptarlo a la situación de cada uno. Es decir, yo creo que hay que ser un poco flexibles porque hay gente que a lo mejor puede estar sentado una hora perfectamente y no tiene molestias y puede hacer una vida normal, pero sí que es verdad que la tensión, o sea, la postura fija y mantenida provoca mucha tensión muscular. Entonces, pues no sé, cada 25, 30, 35 minutos levantarnos o incluso cambiar de postura en la propia silla, echando el peso más hacia un lado o hacia otro. Es decir, evitar las posturas muy rígidas, que yo creo que es lo que es más perjudicial. Y continuando un poco con el tema de trabajar sentado, que ha suscitado muchísimas preocupaciones y muchas preguntas, sobre todo nos preguntan que sentados al trabajar, ¿hay algún problema en tener habitualmente las piernas cruzadas o es conveniente evitarlo? Bueno, para la columna igual no tanto, más es un poco vascular, ¿no? Sí, vascular, y bueno, para la columna realmente, si tú la descruzas, es como que el peso lo descargas pues en los dos glúteos, ¿no? Que si tú levantas una, pues realmente todo el peso lo soporta más un lado. Pero tampoco es que vaya a influir demasiado. También es verdad que si vas alternando, vas digamos, cambiando... Tampoco relacionándolo con la anterior, sí que se puede cambiar la postura. Pues cada 20-25 minutos, pues si la posición de cada uno es con las piernas cruzadas, pues cambiar y hacer el giro con la otra. Sí que es verdad que la insuficiencia venosa, que a veces provoca dolor en las piernas y se puede confundir con patología de origen lumbar, no recomiendan el hecho de cruzar las piernas para mejorar la circulación. Perfecto. Nos preguntan cuántas veces al día y durante cuánto tiempo máximo es recomendable aplicar calor seco. Puede ser seco. Nos dicen en dolor, en margen. Sí, se me había movido. El efecto del calor es muy limitado en el tiempo, es decir, es transitorio. Es decir, porque si no en verano no tendríamos dolor, porque nuestros músculos están muy calientes. Es decir, que el efecto beneficioso es porque nuestros músculos se calientan y hay una vasodilatación. Esa vasodilatación provoca una cierta relajación. Entonces, ese efecto pues, puede durar media hora, una hora, es decir, que se puede poner pues, 4, 5, 6 veces al día. Y no más de 10 minutos o 15. Es decir, no por estar 4 horas con la mantita puesta vamos a estar mucho mejor que hacer pues, 10 minutos en el cual calentamos nuestros músculos y nos lo quitamos. Y un poco a colación con lo que decíamos antes, en la charla lo he dicho un poco de pasada, igual ni siquiera lo he citado. A veces el calor es bueno porque relaja la musculatura, pero en dolores agudos a veces el hielo también es bueno. Es decir, que aunque el calor sea bueno y el hielo sea lo opuesto, a veces también probar con el frío para, digamos, como analgésico también puede ser una cosa buena. Pero en cuanto al tiempo, yo creo que no hay una... No. Y además en la pregunta me parece que pregunta por el calor seco y que es también calor húmedo. Sí. O sea que con la ducha, el calorcito de la ducha, que sería un calor húmedo, también hace el mismo efecto, porque la idea es eso, la vasodilatación. Y ahí viene un poco toda la historia de los balnearios y así, de ese tipo de aguas así termales. Eso es. Muy bien. Nos preguntan que ahora que llega el verano, si es son perjudiciales, vamos, las tumbonas y tomar el sol sobre la toalla directamente tumbado en la arena. Y si hay alguna manera de hacerlo que no nos provoque más dolor. Bueno, las posturas de sentado, que yo creo que comentó la doctora, que es, con flexión de cadera y rodilla es la mejor. Tumbado también, sí, intentando flexionar las rodillas.
no tener posturas mantenidas mucho tiempo, ¿no? Es decir, tomar el sol caminando es mejor que tomarlo sentado o tumbado. Y luego, pues la incomodidad que te pueda provocar un suelo demasiado rígido. Las tumbonas, si son, digamos, se comba mucho la espalda, pueden ser perjudiciales. Si son un poco resistentes, mejor. Pero vamos, yo creo que... Sí, y si es con toalla en superficie dura, doblar las rodillas. De manera que la idea es intentar notar cómo apoya toda la zona de la columna lumbar. Si tú te tumbas normal, normalmente queda un huequecito, que es esa lordosis que estamos hablando todo el rato. Entonces, al doblar las rodillas, según un poco el cuerpo de cada uno, se nota cómo se apoya la columna. Y eso sería un poco lo ideal. Nos preguntan si existen ejercicios para la zona cervical, cuello, hombros. Sí, la verdad es que nos hemos centrado hoy sobre todo en la zona lumbar, pero para la zona cervical podemos hacer, lo primero, ejercicios de fortalecimiento de los miembros superiores, porque cuanto más fuertes sean nuestros brazos, nuestros bíceps, nuestros tríceps, menos vamos a tirar de la musculatura cervical. Y luego, para lo que es específicamente el movimiento de la columna cervical, es ejercicios de movilizar el cuello hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante, hacia atrás, lateralizar los movimientos, y luego un movimiento que hemos dicho, yo creo que es el isométrico, que es tensar la musculatura sin que haya movimiento. Y eso es muy beneficioso porque fortaleces mucho el músculo, pero no hay movimiento, con lo cual el dolor es menor. Que en el caso de la columna lumbar sería poner las manos en la cabeza y empujar hacia atrás, notando cómo se tensa el cuello, pero sin que haya movimiento. Y contamos, por ejemplo, 5. Igual hacia adelante, empujando hacia adelante, notando cómo se tensa la musculatura cervical, eso, y hacia los lados igual. Es decir, esos mismos movimientos que hayamos hecho de inflexión y de giros, hacerlos pero sin movimiento, que es lo que se llama ejercicios isométricos. De igual forma, que ha citado la doctora, en la página de la sociedad también hay, ¿no? Existen también, todos los ejercicios que hemos explicado están en la página web de la Sociedad Española de Medicina Física y Rehabilitación, que se llama SERMED. Entonces podéis entrar en internet y hay también protocolo de ejercicios de la zona cervical, que van muy relacionados con el hombro, porque además es que las posturas, según la higiene postural, habría que trabajar las dos partes en común, no solo cervical. Muy bien. Nos preguntan cómo hay que proceder en caso de dolor lumbar cuando este es crónico. Eso es difícil. Un poco lo apuntábamos, ¿no? Lo fundamental, mantener la actividad. Es decir, no pensar que si nos quedamos en casa o nos tumbamos, el dolor va a mejorar, va a pasar todo lo contrario, va a empeorar. Intentar ponerse en manos de un profesional, es decir, pues, con un fisioterapeuta o con un médico rehabilitador o un traumatólogo que nos dé unos consejos sobre ejercicios, pero sobre todo con un fisioterapeuta, y insistir muchísimo en el ejercicio. Es decir, el ejercicio tiene un efecto beneficioso. Al principio es un poco difícil ponerlo en práctica porque a lo mejor no estamos acostumbrados o tenemos problemas de peso y nos cuesta hacerlo, pero hacerlo de forma gradual, poco a poco, yo creo que es la mejor norma. Y utilizar analgésicos lo más sencillos posibles y en el menor tiempo posible. Y luego, nosotros también en la consulta usamos a veces en rehabilitación aparatos de TENS que pueden ser portátiles, que son asequibles, que te pueden ayudar un poco a controlar el dolor y no depender tanto de los analgésicos. Sí. Pero yo creo que sobre todo también, ahora el ejercicio, ¿no? Sí, también puede ser que tengan una patología más avanzada y que sea insuficiente con todo esto, ¿no? Y que lleven pues, fármacos más agresivos o incluso cirugías o algún tipo de tratamiento intervencionista. Pero pese a eso, el ejercicio sigue siendo fundamental y complementario a otro tipo de tratamientos. Sí, nosotros, por ejemplo, hacemos mucho tratamiento intervencionista en la columna lumbar, muy frecuente. Infiltraciones, epidurales, facetas. Y siempre les decimos a los pacientes que eso es bueno, pero que la forma mejor de mejorar es con el ejercicio. Es decir, que nosotros le hacemos eso para que tengan menos dolor durante una temporada y que tienen que aprovechar esa temporada con menos dolor para hacer ejercicio. Claro. O sea, sería un poco tanto preventivo para evitar tener lesiones, como también forma de tratamiento en las personas que tienen el dolor. O sea, un poco de la intensidad que sea, ¿no? Nos preguntan por algún consejo o método para mantener esa postura erguida en la silla de trabajo. Lo que nos dicen es que en general empiezo muy recto y a los pocos minutos ya estoy totalmente recostada. Adelante, ¿no? Es muy típico, ¿no? Todos sí. Cuando llevas mucho rato y estás agotado, empiezas a adoptar esa postura hacia adelante.
De ahí es un poco también lo de intentar hacer los cambios cada 30 minutos más o menos, porque eres consciente y dices, uy, estoy mal sentado, ¿no? Y vuelvo a recolocarme. Y va un poco unido también a lo mismo, porque cuanto más fortalecidos tenemos, por ejemplo, en este caso los abdominales, es que el propio cuerpo va a sostener esa postura. Entonces, por un lado es cómo estar sentado y por otro lado intentar abarcar un poco todo lo que hemos explicado, ¿no? Y luego, si estás sentado, que muchas veces lo que estamos sentados es con una pantalla de ordenador, no ponerla hacia abajo, que nos vamos a tender a ir hacia adelante, sino ponerla un poco de forma que nuestro campo visual, a la altura del campo visual, que nos obliga a estirarnos. Con el ordenador, o incluso pues, gente que sea estudiante o que pase muchas horas con un libro, también se recomienda utilizar un atril, porque sería un poco la misma altura de la pantalla del ordenador, de manera que la vista, o sea, tú no tengas que forzar bajando la cabeza hacia abajo, sino que la mantengas un poco de frente, ¿no? Y luego en algunos casos también hay sillas que te permiten Sí. echarte un poco hacia atrás, con lo cual es más fácil descargar y es menos fácil echarte hacia adelante. Si practicando algún ejercicio o estiramiento de los que hemos visto sentimos alguna molestia lumbar repentina, ¿qué debemos hacer? ¿Tenemos que abandonar el ejercicio de inmediato o seguir confiando en que remita? No, yo creo que si hay un dolor con un ejercicio hay que parar, Sí. Porque hemos hecho o algo mal o ese ejercicio no es bueno para nosotros. Ya veis que en la charla comentábamos, este ejercicio es bueno para los que tienen un problema de disco, este es bueno para los que tienen... Es decir, que dependiendo de la patología que tengamos, unos ejercicios son mejores que otros. Entonces, el dolor es una señal de alarma que tiene nuestro organismo para, digamos, que dejemos de hacer algo. Por eso a veces también a personas que tengan patología, nosotros lo que sí les recomendamos es ponerse en marcha, en manos de un profesional, de un fisioterapeuta o de un profesional de la reeducación deportiva que nos enseñe y nos ayude a hacer los ejercicios de forma correcta. Pero vamos, si hay dolor haciendo un ejercicio, hay que parar. Sí. Otra cosa puede ser que después de hacer esa tabla de ejercicios se tenga una sensación de dolor, ¿no? De una contractura o de que no estamos acostumbrados como si fueran unas agujetas. Y eso probablemente es, y lo vamos a ir mejorando cada día, pues con la constancia, ¿no? Intentando hacer los ejercicios diariamente. Pero si es en el momento de hacerlo, es mejor parar. Vale. Nos preguntan acerca de si es recomendable la faja lumbar. Bueno, eso también ha ido cambiando, yo creo, mucho con los años, porque yo un poco cuando empecé, pues casi todos mis compañeros que eran más mayores se lo recomendaban. En el momento que había cualquier tipo de lesión lumbar, a todo el mundo se le ponía una faja. Y con el tiempo se ha visto que eso tampoco es así, sino que hoy en día lo que hacemos es recomendarlo solo para unos esfuerzos puntuales. O sea, si sabemos que en un momento dado, pues no sé, como cuando hemos visto el ejemplo de cargar las cajas o alguien que se dedique a, no sé, a movilizar grandes pesos, se puede poner esa faja para hacer ese esfuerzo en concreto. Pero no se recomienda que sea todo el día ni de forma continua. O una persona, no sé, que su esfuerzo sea, por ejemplo, pues el caminar durante una hora. Para ese momento en concreto, sí, pero si no, no. Porque al final la faja lo que está haciendo es lo mismo, es hacer una presión abdominal. Entonces, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Si intentamos trabajar los abdominales de otra manera, pues evitamos llevar esa faja. Porque lo que hace es que el músculo se atrofia. Cuando yo llevo la faja, digamos que esa presión la hace ella, pero no el propio músculo, ¿no? No sé si... Sí, yo creo que es eso. Eso, puntualmente, para periodos cortos y para tareas que son dolorosas. Sí, un poco en resumen, sería así. ¿Y cómo se podría evitar el dolor de espalda en el embarazo? Una pregunta muy buena y que muchas veces nos llega a la consulta, ¿no? Sí. En el embarazo lo que provoca es un aumento de la lordosis, es decir, la típica imagen de la embarazada cuando ya está a punto de dar la luz, la vemos que se echa hacia atrás para poder soportar el peso de la columna. Entonces, en este caso, sí que recomendamos, bueno, aparte de los ejercicios que hacen las matronas, que son buenos no solo para esto, sino para en general, pues para el suelo de la pelvis y para todo, una alternativa es unas especie de fajas o... Es como un cinturón un poco más bajo, que te sujeta la tripa y te ayuda a mantenerla, te empuja un poquito hacia atrás la espalda y eso es bastante útil. Como hacer un poco de presión. Eso es. ¿Vale? Pero es principalmente para embarazadas, quiero decir que no va a hacer ninguna presión en el bebé ni nada así, sino que va más bajo. Sí, más que presión es como sujetarla y elevar un poco la tripa hacia arriba, de forma que al acercarla un poco al tronco, empuja la columna hacia atrás y borra esa lordosis que es esa lordosis que ha aumentado, que es un poco igual la causa fundamental del dolor. Y luego, pues el calor, el paracetamol se puede utilizar y el ejercicio, el tumbarse ratitos cortos, como decíamos, con las rodillas dobladas y flexionadas para borrar esa lordosis
y que descanse esa columna que está más... Claro, además ahora hay muchos tipos de gimnasias, de pilates para embarazadas que te adaptan un poco los ejercicios que hemos visto aquí, pero según un poco el estado del embarazo en que esté en este caso la persona, ¿no? Por ejemplo, hay mujeres, nosotros en el hospital, muchas compañeras que son cirujanas, que tienen que estar en una cirugía durante un buen rato, por ejemplo, en este caso sí que le recomendamos esas especie de fajas o de cinturones que sujetan la tripa. Y luego hay unas almohadas que también recomiendan las matronas para dormir, que parece que mejoran, ¿sí? Que se adaptan al cuerpo y descansan la tripa. Bueno, y respecto a la silla de trabajo, ¿son buenos los cojines lumbares que vienen aparte? Yo creo que un poco lo que hemos estado comentando, si con el respaldo tú notas que apoyas toda la zona de la columna, es suficiente. Si vieras que no, porque puede ser que en las fotos, por ejemplo, que hemos puesto de la modelo, lo hemos elegido un poco adrede porque tiene mucha curvatura, tiene mucha lordosis. Entonces, depende un poco de la anatomía de cada uno. Si con el respaldo se apoya toda la columna, suficiente. Y si no, se puede poner el cojín hasta notar esa sensación, ¿no?, de apoyo. Vale, vamos a hacer ya la última pregunta porque nos quedamos sin tiempo y va un poco encaminada hacia la lordosis que nos estabais comentando. ¿Qué hacer en casos de lordosis o curvatura muy grande? Eso que es constitucional, es decir, somos como somos y tenemos que... Entonces, en el caso de la lordosis aumentada, lo que se recomienda es fortalecer los abdominales. Hay una patología que no hemos citado, porque no hemos querido eso, que es la espondilolistesis, en que las vértebras se deslizan unas sobre otras y provoca un aumento de la hiperlordosis, que es frecuente, por ejemplo, pues en niñas gimnastas. Y eso. En esos casos, cuando vienen a la consulta, lo que les decimos es que tienen que hacer abdominales. Cuanto más potentes son los abdominales, cuanto más fuertes son, más se empuja la columna hacia atrás y más se borra la lordosis. Y en esos casos, si fuera muy doloroso o eso, sí que puntualmente se puede usar las fajas para digamos, empujar la columna hacia atrás. Pero vamos, para borrar la lordosis, los abdominales. Y el cambio un poco de posturas también, sobre todo pues, al estar en estático de pie, que puede ser pues, desde haciendo fila para cualquier, no sé, para cualquier espectáculo, depende del trabajo estando de pie, intentar hacer ellos mismos una basculación. O sea, estando de pie, simplemente haciendo un poco el movimiento, se mejora también parte de esa lordosis. Bueno, pues ahora sí que nos hemos quedado ya sin tiempo y nada, agradecer enormemente a los doctores su charla, y la colaboración con nosotros y lo interesante que ha sido todo lo que hemos escuchado. Muchísimas gracias, doctores. Muchísimas gracias a vosotros. Hemos disfrutado mucho de vuestra compañía. Muy bien. Y nada, a todos ustedes igualmente agradecerles el interés que han demostrado, la participación a través de tantas y tantas preguntas que hemos tenido. Y nada, recordarles que si tienen interés en el tema y necesitan saber más, pueden entrar en nuestra web, ADESLA Salud y Bienestar, que tenemos un plan virtual específico de trastornos de espalda. Además, en breve recibirán un mail para poder descargarse esta charla si quieren escucharla de nuevo, y además tendrán una breve encuesta de satisfacción que bueno, si la pueden contestar nos ayudan mucho a mejorar de cara a futuros webinars a los que les vamos a emplazar en breve. Y sin más, que tengan muy buena tarde.